Edu ya. Espérate, quiero entrar a la transmisión en vivo para... Hola, ¿qué tal? Bueno, somos parte del equipo de robótica biomédica. Somos la comunidad Robotics International Community. Bueno, nuestro objetivo general de la comunidad, les explico un poco, es crear una red internacional que sea la más grande, que estén personas que sean emprendedoras, que sean profesionales de todas las carreras, todas las carreras. Es un equipo multidisciplinario en el que pensamos formar. También estamos convocando a investigadores, estamos convocando a personas que están interesadas en robótica, y les voy a hablar un poco de los objetivos específicos que tiene esta comunidad. Es impulsar a la robótica en toda Latinoamérica mediante la internacionalización de actividades, ¿no? ¿Y cómo? Mediante los miembros que pertenecen a esta comunidad. ¿Por qué más queremos que esta comunidad crezca? Porque queremos integrar, queremos actualizar, queremos enseñar, apoyar, y también ver que estas personas de diferentes países nos podamos conocer y hacer un gran proyecto en robótica, ¿no? La unidad no solo tiene robótica biomédica, también tiene robótica educativa, tiene robótica en muchas líneas en cuanto a robótica, y les invitamos a que pertenezcan, en este caso, a robótica biomédica. Hoy día vamos a tener una exposición muy interesante, que más adelante les voy a hablar un poco de eso. Y ahora les voy a presentar a los líderes. Una foto de los líderes. Bueno, ahí pueden ver ustedes a nuestros líderes, ¿no? Nuestros líderes de cada línea de investigación, de cada área de robótica. Y ahora les voy a presentar al doctor Carlos Cifuentes. El doctor Carlos Cifuentes es parte de nuestro líder en robótica biomédica. Les comento algo del doctor. El doctor es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica, es jefe del Centro de Biomecatrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito desde el año 2016, ha sido profesor visitante en la Universidad Federal de Brasil do Espírito Santo, en la Universidad de Cauca. También es graduado de la Escuela de Ingeniería, tiene un postdoctorado en la Universidad Federal do Espírito Santo en Brasil. Está muy interesado el doctor en cuanto a investigación en la interacción de humano-robot y la robótica de rehabilitación. Es por ello que nosotros les invitamos a que pertenezcan a esta gran comunidad, especialmente a robótica biomédica. Nuestro doctor, nuestro líder, actualmente está haciendo estrategias robóticas para el monitoreo, para la desinfección de este virus, ¿no? Que es el COVID-19. Y les menciono otro de los proyectos que actualmente está trabajando el doctor. Es un proyecto basado en prótesis de exoesqueletos asequibles y modulares para la rehabilitación y asistencia de manos. Bueno, dándoles una pequeña presentación de nuestro líder en robótica biomédica,
les voy a presentar a nuestros moderadores que nos van a acompañar en nuestro día a día, en nuestra primera conferencia de robótica biomédica. Bueno, ellos son nuestros líderes, Juan, Ruth y mi persona. Ahora les voy a presentar al ingeniero que les va a exponer un tema muy interesante. Es el ingeniero Sergio Sierra. Les comento algo del ingeniero. Es profesor e investigador en el Centro de Investigación en Biomecatrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. En el año 2017 se graduó en el programa de Ingeniería Biomédica de la Escuela y la Universidad de Rosario. Su tesis fue centrada en el desarrollo de una interfaz de navegación para un caminador robótico, basado en la fusión sensorial de sistemas de visión y LIDAR. En el año 2018, el ingeniero Sergio se unió al programa de maestría en Ingeniería Electrónica de la Escuela y Desarrollo de Pacientes de su tesis en la Universidad Federal de Espíritu Santo y el Instituto de Automática Universidad San Juan en Argentina. El ingeniero Sergio Sierra ha participado en diferentes proyectos y redes de investigación en los últimos 3 años. Y hoy día les vamos a hablar un tema muy interesante y le doy pase al ingeniero Sierra para que pueda dar su espectacular exposición. Hola, muchas gracias, Mercedes. Voy a compartir pantalla en este momento. Ok, me confirmo acá internamente que ya se esté viendo la pantalla. Sí, se ve y te escuchamos fuerte y claro. Vale, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por esa presentación. El día de hoy yo voy a hablarles acerca de cómo los robots móviles pueden interactuar de múltiples maneras con las personas y particularmente con personas que están en procesos de rehabilitación física. Yo, como lo estaba mencionando Mercedes, hago parte de un laboratorio de investigación de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que más adelante les voy a comentar. Esta universidad está ubicada en Bogotá, en la capital de Colombia, en la parte norte de la ciudad. Es una universidad que está enfocada a la ingeniería, un campus universitario donde tenemos diferentes carreras y tenemos también matemáticas, economía y bueno, algunas otras carreras afines a la ingeniería. En ese sentido, pues tenemos un gran grupo de trabajo en el que tenemos que soporta las actividades del Laboratorio de Investigación en Biomecatrónica que tiene ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros biomédicos, incluso como yo me gradué del programa de Ingeniería Biomédica, que es en conjunto con la Universidad de Rosario, entonces también tenemos la participación de profesionales de la salud, de fisioterapeutas, de médicos. Entonces es un laboratorio que está bastante nutrido en el sentido de que cuenta con la colaboración de muchos profesionales. Particularmente nuestro laboratorio tiene 3 grandes líneas de trabajo y una cuarta línea que surgió este año por todo el tema de la pandemia. La primera línea es desarrollar robots para asistencia física. Aquí nosotros nos enfocamos en desarrollar dispositivos que puedan reentrenar o potenciar las capacidades de la marcha de personas que sufrieron un accidente o tienen una condición de salud que hace que su capacidad física se vea alterada. Aquí desarrollamos dispositivos como exoesqueletos, caminadores robóticos, como el que voy a hablar yo el día de hoy, o órtesis también, que son dispositivos que nos ayudan a cumplir este objetivo. También tenemos la robótica para soporte cognitivo. Aquí básicamente estamos enfocados en el desarrollo de robots y agentes sociales para dar soporte a esas condiciones de salud como son el autismo, en los que se necesita un agente robótico para darle mucho más, sí, para mejorar las capacidades de estas terapias de rehabilitación. Nosotros hemos descubierto que al implementar robots sociales
como el que ustedes ven en los videos, los niños muchas veces se ven más interesados en la terapia. Entonces, esto le ayuda al terapeuta como una herramienta adicional para mejorar estos procesos de rehabilitación. También hemos trabajado con robots sociales para personas que están en procesos de rehabilitación cardíaca o procesos de rehabilitación física, donde estos robots se vuelven como entrenadores o como agentes motivadores que evitan o disminuyen las tasas de deserción de estos programas. Esto es muy importante porque hay bastantes estudios que dicen que las personas que entran a los procesos de rehabilitación física apenas ven una mejoría leve, se retiran. Estos robots pues se vuelven como un amigo de ellos, como un entrenador que los motiva a siempre estar mejorando en su terapia. Y en el video que vemos justo en el medio, el robot lo que hace es poner atención a otros aspectos en los que el terapeuta probablemente no lo puede hacer porque él no puede estar viendo todas las partes de la terapia. Entonces, por ejemplo, si el terapeuta se está enfocando en la marcha, en el patrón de marcha, cómo está moviendo el tobillo de la persona, el robot le ayuda a mantener la postura correcta de la persona. Y digamos que todas estas soluciones también llegan a una tercera línea que es el desarrollo de robótica que sea asequible para países en vía de desarrollo. Nosotros también estamos muy interesados en desarrollar soluciones que sean económicas, pero que sean eficientes. Y esta es una gran línea de nuestro laboratorio. Nosotros, el paradigma que nosotros trabajamos antes de entrar un poco más en detalle de la robótica es que tenemos tres fases principales. La primera fase es una fase de identificación de oportunidades. Como les decía, nosotros contamos con un equipo bastante interdisciplinar en el sentido de que tenemos bastantes convenios con clínicas, no solo aquí en Colombia, sino en otros países, a las que nosotros nos dirigimos e identificamos cuáles son esas oportunidades para desarrollar robots o para desarrollar soluciones que optimicen esos procesos de rehabilitación. Eso lo hacemos de una manera participativa, donde no solo los médicos tienen su voz y voto, sino que también los pacientes, sus familiares y todos los stakeholders que están relacionados o que están interesados en mejorar estos procesos de rehabilitación. Luego pasamos a una siguiente etapa que es el desarrollo. Aquí nosotros volvemos al laboratorio y por un tiempo, pues bajo esos criterios de diseño que nosotros identificamos, pues empezamos a desarrollar desde el papel hasta el producto final el robot y hacemos pues un proceso reiterativo en el que tenemos diferentes prototipos, hacemos pruebas aisladas en bancos de prueba hasta que llegamos a una solución que puede ser segura para el paciente. Y por último, antes de ir a la tercera fase, que es llevar esta solución al hospital, pues lo que hacemos es hacer pruebas controladas de laboratorio porque siempre es, digamos que lo primordial es la seguridad del paciente. Entonces no podemos llevar un robot que pueda fallar en estos entornos. Y aquí lo que hacemos es analizar los efectos, pero los efectos en el proceso de rehabilitación de la persona. Entonces, cómo la persona acepta esta tecnología, pues hacemos cuestionarios de usabilidad, de aceptabilidad, qué tan interesante o qué tan relevantes son estos robots para los pacientes y ejecutamos estudios no solo de corto plazo, sino también de largo plazo para poder determinar si estos efectos son realmente eficientes. Como les decía, contamos con una red de colaboradores a nivel mundial prácticamente, donde tenemos laboratorios que trabajan con nosotros en Argentina, Brasil, en Chile, en España, en Estados Unidos, en Francia. Entonces nosotros, muchas de nuestras soluciones están siendo liberadas como código abierto para que las personas en otras partes del mundo las puedan utilizar y agregarle funcionalidades en las que probablemente nosotros no somos tan fuertes. Eh, Listo. Entonces, antes también de entrar, me gustaría dar un breve repaso de qué es robótica móvil. Probablemente la audiencia que nos está escuchando ya tiene esto bastante claro, pero para las personas que no lo conocen, los robots móviles son aquellos que pueden interactuar libremente y autónomamente en un entorno. Entonces tenemos un robot que interactúa con un ambiente. Ese proceso en el que el robot envía información, por así decirlo, al ambiente, lo hace a través de sus actuadores que le permiten interactuar o moverse en ese ambiente. Y el proceso en el que el robot recibe información del ambiente, ese
proceso de percepción lo hace a través de los sensores, sistemas de percepción que le permiten al robot interpretar la información que está viniendo del ambiente, ¿sí? Y obviamente el robot tiene internamente un proceso que algunos pueden llamar de pensamiento o de aprendizaje o procesos de control en el que él, teniendo en cuenta esas señales que está percibiendo del ambiente, pues actúa sobre este. Los robots móviles pueden interactuar de muchas maneras en el ambiente, y por robot móvil no solo se habla de los robots que tienen ruedas, sino todos los robots que pueden moverse. Entonces tenemos robots aéreos, robots que tienen sistemas de locomoción basados en piernas, tenemos robots que pueden interactuar en entornos exteriores. Dependiendo de su locomoción, podemos tener robots que tienen sistemas basados en ruedas, pero que pueden moverse en todas las direcciones. Podemos tener robots un poco más complejos, como robots con ruedas en las piernas, y podemos tener también muchas veces flotas de robots que trabajan en conjunto para lograr un objetivo particular. En especial yo en la charla de hoy voy a hablarles de los robots con ruedas y cómo esos robots con ruedas pueden beneficiar los procesos de rehabilitación física de las personas. Entonces aquí entra una pregunta bastante importante, y es: ¿qué es la robótica de rehabilitación? Ya sabemos que hay robots que están en muchos ambientes, eh, digamos que eso es bastante conocido. Tenemos robots en el espacio, tenemos robots en las minas, robots en el océano, tenemos robots en las líneas de producción, lo que hacen nuestros celulares, nuestros computadores. La mayoría de estos procesos están automatizados por robots. Y una línea particular que ha tomado bastante interés en los últimos años es la robótica de rehabilitación. ¿Y por qué surge esta línea? Principalmente porque las estadísticas han venido diciendo que en los últimos años el mundo ha estado envejeciendo. Como lo muestra esta imagen, las proyecciones actuales dicen que la población del mundo la población adulta mayor del mundo se va a doblar para el año 2050. ¿Sí? La esperanza de vida cada vez es mayor por toda la tecnología y toda la medicina y los avances que hemos tenido como sociedad. Las personas cada vez viven más. Y fuera de eso, hay otras cosas importantes, y es que el 15% de la población mundial vive con una condición de discapacidad o tiene una limitación física o una condición física que genera alteraciones en su marcha, en su forma de interactuar con el ambiente. Otras estadísticas importantes dicen que el 80% de esa población vive en países en vía de desarrollo, como somos Latinoamérica, y el 50% de esa población no puede acceder a servicios de salud. Entonces esto sienta un precedente en el sentido de que es necesario desarrollar soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas. Hay muchísimas condiciones o causas que pueden llegar a una condición de discapacidad de la marcha, por ejemplo. Entre ellas tenemos la parálisis cerebral, que es la condición principal en la niñez, los accidentes cerebrovasculares o strokes, que es la segunda causa de discapacidad a largo plazo en adultos, y las lesiones medulares, que son pues estos eventos accidentales que pueden ocurrir en diferentes niveles de la médula, y dependiendo del nivel en el que ocurran, pues van a generar una afectación en el cuerpo. Entonces, todas estas estadísticas, obviamente cada país tiene sus propias estadísticas, soportan esta idea de desarrollar robots que mejoren los procesos de rehabilitación de las personas. Entonces, ¿cómo comparamos nosotros la rehabilitación convencional versus la robótica? Porque tradicionalmente ya se tienen muchísimos dispositivos pasivos que le permiten de alguna manera mejorar la calidad de vida de estas personas. El tema es que estos dispositivos, como son las sillas de ruedas, por ejemplo, eh, tienen problemas en el sentido de que comprometen cosas como el gasto energético del paciente. En una silla de ruedas, al ser pasiva, el paciente es el que tiene que imprimir toda esa energía para hacerla mover. En dispositivos como los andadores o los caminadores, el paciente o la persona tiene que estar todo el tiempo levantando el dispositivo, y estas soluciones no tienen ningún tipo de sistemas que verifiquen la seguridad de la persona. No pueden, por ejemplo, prevenir caídas o
eh, por ejemplo, medir el estado cardíaco de la persona mientras está caminando con el dispositivo, ¿sí? Entonces, por esa razón surge la rehabilitación robótica. Y la rehabilitación robótica básicamente lo que nos permite es ejecutar ejercicios repetitivos y enfocados digamos, en los lugares donde estuvo la afectación, y eso puede llegar a inducir plasticidad cortical o la neuroplasticidad, que también se conoce, y es que las neuronas se reorganizan para hacer tareas que no hacían antes. Entonces, de esta manera, las personas pueden recuperar su funcionalidad si entran en un proceso de rehabilitación. No quiere decir que la rehabilitación convencional no sirva o no solucione esto. Lo que se ha encontrado es que si se interviene con dispositivos robóticos en el comienzo de la rehabilitación, ese gap del recuperamiento funcional, de la recuperación funcional, perdón, a largo plazo va a ser mucho mejor. Entonces, es una persona que empezó a utilizar robots en su proceso de rehabilitación, a largo plazo va a haber una recuperación funcional mucho mejor, ¿sí? Entre estos dispositivos, pues encontramos dispositivos que tienen soportes de peso y adicionalmente actúan en las articulaciones de la persona, como es este dispositivo que está acá, o dispositivos como este que tenemos acá en la parte derecha, ¿sí? Algunos ejemplos o una clasificación que se podría hacer de estos dispositivos es que ellos se pueden clasificar en exoesqueletos, entonces dispositivos que pueden ser vestidos por la persona, ¿sí? Y algunos de ellos pueden ser estáticos, entonces están montados sobre bandas sin fin, con sistemas de sujeción de peso, o pueden ser dinámicos, es decir, que la persona puede ponerse el exoesqueleto y caminar libremente en un entorno. El tema es que con estos dispositivos la persona probablemente necesita apoyo, como lo vemos acá, como la persona que utiliza bastones, ¿sí? Entonces, por esa razón, también tenemos los dispositivos móviles o de efector final. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona se puede subir en un entrenador de marcha como el que vemos acá y no tiene un robot que está actuando directamente en sus articulaciones, pero él autónomamente puede desplazarse con seguridad porque tiene todo un sistema que lo soporta. Y para personas que son un poco más funcionales en el sentido de que son más independientes, podemos tener dispositivos como los caminadores, ¿sí? Que es en lo que yo me voy a enfocar en la charla de hoy. Otra cosa importante, y era lo que les decía ahorita, y es que si nosotros revisamos eh, el mercado mundial, estos son los estimativos de la robótica médica, ¿sí? Obviamente la robótica en el mundo siempre la mayor cantidad estará enfocada a la logística y a la industria, pero lo que vemos es que en los últimos años el interés del mercado internacional por la robótica médica y la robótica biomédica pues ha venido creciendo y está en crecimiento. Eso quiere decir que es un momento en el que no solo todas las motivaciones médicas y estadísticas soportan el desarrollo de robots, sino también el mercado lo está pidiendo. Entonces, por esa razón, es muy importante desarrollar este tipo de robots. Ahora, yo voy a hablar particularmente de los caminadores robóticos, que son los dispositivos con los que yo trabajo. Entonces, en la literatura, nosotros encontramos muchísimos diseños de caminadores robóticos disponibles. Aquí les traje algunos que si ustedes entran a cualquier buscador, los van a poder encontrar fácilmente. Y estos dispositivos básicamente lo que varían es que algunos tienen sensores para detectar intención de movimiento, otros tienen sensores para interactuar con el ambiente, es decir, para percibir obstáculos en el ambiente, otros dispositivos están enfocados a los adultos mayores, otros dispositivos se combinan con otras tecnologías como los exoesqueletos. Entonces, hay de todos los colores y sabores en este campo, ¿sí? Lo importante es entender cómo los dispositivos pueden interactuar efectivamente tanto con la persona como con el ambiente. Y eso, pues básicamente lo resumo en este dibujo, y es que se tienen por lo general dos interfaces o dos canales de comunicación principales. El primero es una interacción con el humano, cómo la persona, cómo el robot puede entender el paciente, cómo puede entender sus motivaciones, cómo puede entender hacia dónde él quiere ir, cómo puede registrar su marcha, si está caminando adecuadamente. Y la otra parte es cómo el robot, al mismo tiempo que interactúa con la persona, también
está percibiendo el entorno para brindarle seguridad a la persona, cómo detecta a otras personas en el ambiente, cómo detecta obstáculos, cómo planea trayectorias, por ejemplo, en un robot para guiar personas con problemas de visión. Y tenemos también un canal de comunicación global que es donde entra el clínico, y es que no podemos olvidar que los clínicos no se van a desligar en ningún momento de esta tecnología. El clínico siempre debe estar ahí activamente participando en la terapia, bien sea de manera remota a través de sistemas de monitoreo o sistemas de control por medio de realimentación háptica. Entonces, esos son los tres canales de comunicación que podemos ver, ¿sí? El primero es interacción con el humano, interacción con el ambiente y un loop o un ciclo de interacción que involucra al clínico. Yo particularmente trabajo con el caminador robótico Agora. El caminador robótico Agora es un dispositivo que está montado sobre una plataforma robótica comercial, como es esta que ustedes ven acá. Este robot se conoce como un Pioneer, y lo que hicimos nosotros fue utilizar los sensores que él tiene internamente y agregarle unos sensores adicionales para proveer todas esas canales de comunicaciones de los que yo les estaba hablando. Entonces, tenemos, por ejemplo, sensores de fuerza para detectar la intención de movimiento de la persona. Tenemos un láser que apunta hacia las piernas de la persona para saber qué tan bien está caminando, o si la persona se aleja del dispositivo, que el dispositivo no la vaya a dejar atrás. Tenemos un láser hacia el frente para detectar obstáculos. Tenemos una cámara, tenemos sensores como bumpers o unos sensores de ultrasonido. Y pues acá tengo como un resumen principal de las características de este robot. Entonces, con este robot, lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en desarrollar esas estrategias para que el robot, de manera eficiente, de manera natural para el usuario, pueda interactuar con él y con el ambiente. Entonces, lo primero que debe hacer el robot es interactuar físicamente con el dispositivo, es decir, poder interpretar las motivaciones e intenciones de movimiento de la persona. Para eso, nosotros lo que hacemos es que modelamos el robot como un sistema masa resorte amortiguador, ¿sí? Y lo que hacemos acá es básicamente que la persona con sus fuerzas puede, digamos que, mover este sistema dinámico que tenemos acá. Entonces, cuando la persona ejerce fuerzas sobre este modelo del robot, este robot se va a mover o va a generar velocidades. Aquí pues vemos digamos que las ecuaciones que gobiernan este modelo de segundo orden. Ahora, ¿cómo se ven esas fuerzas con las que la persona interactúa? Pues es como lo que vemos acá en la parte de arriba. Entonces son unas señales que muchas veces están contaminadas de ruido, o que están contaminadas de la propia cadencia de los movimientos oscilatorios de la marcha de la persona. Entonces lo que hacemos nosotros es un proceso de filtrado y de procesamiento de esa señal, en el que removemos todo este ruido, removemos todos esos componentes oscilatorios de la marcha, y a la final lo que hacemos es que extraemos las intenciones de movimiento de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si vemos un crecimiento en la fuerza, entonces vamos a ver que la persona quiere avanzar hacia el frente, ¿sí? Pero si vemos, por ejemplo, un incremento en el torque que la persona está imprimiendo sobre el dispositivo, pues vamos a ver que la persona quiere girar. Y eso es lo que pasa básicamente acá. Entonces acá les traigo unas señales en azul de la fuerza y en naranja del torque. Entonces cuando incrementa el torque es porque la persona quiere girar y a su vez reduce la fuerza. Y cuando el torque se mantiene en cero, pero la fuerza está elevada, entonces quiere decir que va hacia el frente la persona, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar este modelo para interactuar con personas. Entonces, podemos hacer que este modelo del robot sea muy grande virtualmente, podemos hacer crecer esa masa del robot, ¿sí? Para que el robot parezca que se opone al movimiento de la persona, ¿sí? Entonces aquí lo que les mostraba en el video de la izquierda es que es muy fácil para la persona interactuar con el robot, ¿sí? Y en el de la derecha la persona tiene que hacer bastante fuerza para interactuar con el dispositivo, y eso lo logramos haciendo esa modificación virtual del modelo del robot, ¿sí?
Ahora, esta parte de interacción física también nos sirve para interactuar con adultos mayores, por ejemplo, en actividades cotidianas como subir y bajar una rampa. Entonces, cuando queremos subir, queremos que sea fácil para la persona y queremos que el dispositivo no pese mucho, pero cuando queremos bajar, queremos que el dispositivo vaya un poco frenado para evitar alguna caída o alguna situación peligrosa. Entonces, lo que vemos acá, para la persona es muy sencillo subir con el robot y también es muy fácil bajar con el robot en la rampa. Y en ambos casos lo que hacemos es modificar o modular esas constantes del modelo para que el robot reaccione dinámicamente y cambie su dinámica al interactuar con la persona. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros interactuamos con el ambiente? Es otra cosa muy importante. Y entonces aquí entra lo que yo les decía y es que el robot a través de sus sensores puede hacer cosas como estas, que son mapas del ambiente donde puede interactuar. Y si ustedes alcanzan a ver, el robot también con sus láser puede proyectar lo que está detectando, los obstáculos que está detectando sobre ese mapa y se puede ubicar en ese mapa. Entonces, los robots pueden percibir el ambiente de muchas maneras y puede ser tan complejo como uno quisiera. Uno puede incluso utilizar nubes de punto 3D para hacer una reconstrucción mucho más acertada del entorno o simplemente utilizar láser en dimensiones para hacer lo mismo. Digamos que el objetivo acá es cómo se hace esa planeación de movimiento. Entonces aquí les traigo esta imagen de un robot que debe ir de un punto A a B. El robot llegó, pero probablemente la solución no es óptima, es una solución subóptima porque no es la ruta más eficiente. Y aquí entran algoritmos como algoritmos SLAM de localización y mapeo simultánea, en la que el robot puede saber dónde está en el mundo, en el mapa, y adicionalmente puede ir actualizando ese mapa a medida que va interactuando en él, ¿sí? Porque pues yo puedo tener el mapa, por ejemplo, de un edificio, de un hospital, de un centro de rehabilitación, pero no todos los días va a ser igual, porque las sillas se mueven, hay nuevas personas, hay puertas que cambian, entonces es muy importante todo el tiempo estar actualizando esa información. Ahora, lo que vemos acá en esta parte es cómo ya un caminador robótico, utilizando esas técnicas de navegación, puede llevar a una persona, aquí tenemos una persona con los ojos vendados, de un punto A a un punto B, incluso interactuando en entornos con personas. Entonces, aquí entra un poco el tema de interacción social y es que no es lo mismo que un robot pase a 1 centímetro de mí a que pase a 1 metro de mí, porque probablemente está invadiendo mi zona de interacción social. Y aquí lo que vemos es que el dispositivo está guiando a una persona, es decir, tiene una ruta preprogramada, pero a pesar de que esa ruta está programada, cuando una persona digamos que entra en su camino, el robot puede actualizar la ruta fácilmente. Entonces aquí vemos que la persona digamos que se pone en el camino inicial y él es capaz de automáticamente actualizar esa ruta y hacerlo bastante rápido. Entonces vemos ahí que nuevamente se metieron en el camino del robot y él lo puede actualizar sin problema. Aquí lo que les traigo abajo es cómo el robot está viendo el mapa. Obviamente los mapas por lo general no son tan lindos como el que vemos acá. Lo que nosotros capturamos inicialmente con el robot es algo que se ve como esta imagen de la izquierda abajo y lo que se hace es que uno puede hacer un proceso de filtrado y de edición de esa imagen para decirle en qué lugares el robot no debe interactuar. Entonces, por ejemplo, en estas barandas de acá arriba puede que el láser no detecte que hay una pared, pero yo virtualmente puedo ponerle una pared ahí para que el robot nunca se vaya a ir por ahí. ¿Sí? Ahora, estos sistemas de navegación también se benefician de la detección de personas, para esto que les vengo hablando de la interacción social. Entonces, nosotros particularmente implementamos una estrategia que combina dos fuentes sensoriales, un láser y una cámara. ¿Y por qué lo hacemos? Pues eso lo hicimos en su momento porque con el láser lo que podemos hacer es optimizar el proceso de búsqueda en la imagen. Entonces, en el láser inicialmente detectamos grupos de puntos, por lo que se conoce como clusters, y esos puntos los proyectamos a la imagen. Y en esos puntos de la imagen es donde hacemos una búsqueda en cascada de una persona. Obviamente no podemos tener una ventana fija porque no es lo mismo una persona que está muy cerca de la cámara
una persona que está muy lejos de la cámara. Entonces, la persona se vería más o menos pequeña. Entonces, por eso digo yo que hacemos un proceso de búsqueda en cascada en esos puntos de interés. Y con eso, pues lo que podemos hacer es que le damos esa información al sistema de navegación de dónde pueden estar esas personas. Y cuando puede haber una colisión inminente, el robot se detiene por completo. O puede incluso utilizar técnicas que ya están disponibles en Internet para agrandar el obstáculo de la persona, hacerlo virtualmente más grande para que nosotros no entremos en esa zona de interacción social y no interfiramos con las personas que están en el ambiente. ¿Listo? Ahora, esto también es muy interesante cuando yo quiero tener no solo en cuenta las intenciones del sistema de navegación, sino también de la persona. Entonces acá lo que vemos en este video es como una ventana, esas flechas hacen una ventana de la posible intención de movimiento de la persona. Entonces si la persona, su intención de movimiento está dentro de ese rango de posibilidades, el sistema le da el control a la persona. Pero si por algún motivo la persona quiere ir hacia otro lado, que se desvía de la ruta deseada, pues el sistema de una manera muy natural lo guía nuevamente a esa zona de interacción. Y la persona percibe hápticamente que el robot no está recibiendo esos comandos de navegación porque esa no es la ruta apropiada. Y con eso, pues esto es una gran ventaja en términos cognitivos, porque yo puedo enseñarle a una persona que acabo de sufrir un stroke cómo ir de un punto a otro y de una manera óptima sin chocarse con obstáculos. ¿Sí? Muchas veces las personas que están en un proceso inicial de rehabilitación no solo tienen digamos que una alteración física, sino también cognitiva. Entonces, a través de estas estrategias, yo puedo hacer ese proceso de interacción cognitiva. ¿Sí? Aquí lo que vemos es un ejemplo de unas pruebas que hicimos con muchos pacientes y la ruta original era así como la vemos a la izquierda, pero como el dispositivo pues le da esa ventaja o ese grado de libertad a la persona para que vaya por donde ella la considere, pues todas las rutas o todas las formas en que cada persona lo hace es completamente diferente. Y eso hace que el robot no sea impositivo sobre la persona. El robot no está obligándolo a ir por una ruta, sino que lo está induciendo a esa ruta de una manera muy natural. Incluso nosotros hicimos una evaluación de usabilidad de esto y encontramos que las personas decían que ellos se sentían controlados, pero naturalmente por el robot, que el robot les enseñaba de alguna manera la ruta por la que debían ir. Ahora, todos sabemos que estos algoritmos, por lo general, son muy costosos en términos computacionales, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que nosotros podemos utilizar soluciones en la nube para potenciar estas estrategias de interacción tanto con la persona como con el ambiente. Aquí particularmente traigo el día de hoy un estudio que hicimos en colaboración con la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. Entonces teníamos un data center en Brasil con un montón de computadores bastante poderosos en términos computacionales y teníamos un robot en la universidad en Bogotá. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues toda la información de localización del robot, de los obstáculos que estaba detectando, la enviábamos por internet a ese data center y en ese data center corríamos el módulo de navegación. ¿Sí? Ejecutábamos todo el SLAM, toda la planeación de trayectorias, pero obviamente ustedes se preguntarán que esto tiene cierta latencia. Digamos que la contribución que nosotros tuvimos acá es que utilizamos un protocolo de comunicación que optimizaba ese proceso de empaquetamiento de la información para que la latencia se redujera. ¿Sí? Entonces podíamos enviar la información lo suficientemente rápido como para que la persona y el robot no percibieran esa latencia de la información, porque no es lo mismo que el robot vaya andando, le envíe la información al data center de que hay un obstáculo y se demore 5 segundos para decirle que tiene que parar. Pues obviamente ya habría sucedido un accidente. O sea, aquí lo que vemos en esta imagen, voy a pasar más bien a este GIF, es que cuando pasa un obstáculo por enfrente de la persona, aquí este es el sistema ejecutado en la nube, el robot rápidamente se da cuenta que la persona ya pasó
y actualiza su ruta y sigue sin problema, ¿sí? Lo que pasó en el escenario de la izquierda es que como todo el módulo de navegación estaba siendo ejecutado en el robot todavía no se daba cuenta que el obstáculo ya había pasado. Entonces, miren, pasa el obstáculo y el robot sigue intentando sobreponerse a él, ¿sí? Como adelantarlo. Y no se da cuenta que ya el espacio está libre por donde él quería ir. Y eso pasa porque cuando ejecutamos este tipo de programas en, en el computador interno del robot, que probablemente son computadores un poco livianos en términos computacionales, pues la frecuencia de trabajo es un poco reducida y es lo que está sucediendo ahí. Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar la nube, por ejemplo, para tareas tan costosas como la navegación, ¿sí? Ahora, en los últimos años, digamos que hemos estado en el boom del aprendizaje automático, las redes neuronales, el aprendizaje profundo, en el que los robots pueden interpretar y detectar cosas solo con grandes cantidades de datos y un proceso de entrenamiento adecuado. Entonces, lo que vemos es que nosotros también podemos traer esas técnicas de procesamiento de imagen, de aprendizaje automático a los robots de rehabilitación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un sistema que detecta algunas características del rostro de las personas y aquí vemos un sistema de un robot para exteriores que sigue a una persona enfrente. Esto sería bastante útil, por ejemplo, si yo quiero que el robot cargue por mí toneladas de material y yo solo me pongo enfrente de él y él me sigue. Pero entonces, ¿cómo podemos adaptar eso a la robótica de rehabilitación? Entonces aquí lo que nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que una persona que está en un proceso inicial de rehabilitación, que no tiene la suficiente capacidad física, por ejemplo, para ejercer torques en el robot o para impulsarlo o para generar unos umbrales de intención de movimiento suficientes, ¿cómo hacemos para que esa persona pueda interactuar con el robot? Entonces dijimos, tomemos la información del rostro, extraemos la información del rostro de la persona y dependiendo si la persona está mirando hacia la derecha o si está mirando hacia la izquierda, podemos saber su intención de movimiento. Y eso lo hicimos con un clasificador eh, en el que nos podía decir el grado con el que la persona estaba girando su cabeza, ¿sí? A nosotros no nos interesaba tanto medir con exactitud el grado, pero sí hacia dónde estaba mirando. Y también podemos utilizar técnicas de aprendizaje automático para extraer la información de las piernas de la persona. Entonces podemos utilizar un proceso de clustering para extraer esa información de los pies. ¿Y con eso qué hicimos? Pues lo que hicimos es que implementamos un controlador de seguimiento enfrente. Entonces la persona, solo con moverse y girar su rostro para los lados, el robot podía seguirla enfrente de ella, ¿sí? Entonces este, digamos que es el esquema de control que nosotros implementamos. Aquí es muy importante y es que tanto la parte de las piernas como de la parte del rostro tienen un proceso de preprocesamiento importante para poder detectar ese ángulo o ese lado a la que la persona está mirando. Y obviamente tenemos al final un supervisor de seguridad que está corriendo todo el tiempo de manera redundante para que en caso de que haya un obstáculo o que haya un comando de navegación que pueda generar una colisión, el robot lo evite y siempre prevalezca la seguridad de la persona. Pues aquí vemos un ejemplo, vemos cómo el robot se adapta completamente a la marcha de la persona y lo sigue enfrente sin necesidad de tocarlo. Aquí vemos que la persona no tiene que poner sus manos sobre el dispositivo y el robot se mueve de una manera muy natural enfrente de él. Entonces esto sirve, por ejemplo, para personas que están iniciando su rehabilitación, solo utilizan un apoyo muy leve en el dispositivo y con una pequeña intención de movimiento, el robot puede seguirlos enfrente de ellos. Y aquí lo que vemos es el tema de cómo con el rostro podemos hacer que el robot gire de un lado hacia otro para, digamos que hacer una marcha un poco más natural, porque no solo nos sirve ir enfrente, sino también queremos girar en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues nosotros utilizamos varias plataformas que la mayoría son de código abierto. Utilizamos en una gran mayoría ROS, es el sistema operativo de los robots. Utilizamos Python, hemos hecho algunas conexiones entre MATLAB y ROS
todos nuestros robots, o la mayoría de ellos, están trabajando en Ubuntu, también trabajamos con C++ y obviamente todos nuestros códigos están en GitHub. Entonces, la idea es poder desarrollar estas soluciones con herramientas que están disponibles para todas las personas, y cuando estas soluciones estén validadas y hayamos demostrado que sirven, poder compartirlas con la comunidad para que cada quien las utilice para lo que necesita. Nosotros, por ejemplo, nos beneficiamos de los módulos de navegación que ya han sido bastante probados en los robots móviles, digamos, en entornos industriales, y los adaptamos para que fueran, para que sirvieran para los robots de rehabilitación. Todo esto también está enmarcado en proyectos de investigación que financian nuestros robots. Aquí nosotros estamos finalizando un proyecto Agora, que es la construcción de un exoesqueleto y un caminador. El exoesqueleto tiene tanto un exoesqueleto de cadera y rodilla como un exoesqueleto flexible y suave para el tobillo, y tiene el caminador que les he mostrado, y estamos desarrollando otro caminador adicional que es completamente construido por nosotros, es decir, sin utilizar una plataforma preexistente. Y como les decía al principio, pues todos estos conocimientos pues son bastante aplicables a la situación actual. Entonces es un proyecto en el que también estamos trabajando ahora, y es como con todo lo que hemos aprendido con estos robots podemos contribuir digamos que al manejo de la pandemia que estamos viendo actualmente. Entonces, no sé si haya un tiempo para preguntas. Estoy abierto para las preguntas que puedan tener, y este es mi contacto por si están interesados. Muchas gracias. Bueno, les esperamos mediante Facebook. Pueden hacernos llegar sus preguntas. Puede ser en cuanto a la exposición de Sergio, ¿no? Sobre robótica móvil, o nos pueden hacer llegar internamente también los que son parte de la comunidad por mensaje de Messenger al Facebook. Les esperamos 2 minutos o 1 minuto para ver si hay algún tipo de pregunta. Creo que acá hay una pregunta. A ver. Dice, ¿cómo puedo ser parte de estos proyectos de Bolivia? Entonces, claro, si quieres, si estás interesado, comunícate con nosotros con estos correos. Obviamente nosotros no solo trabajamos en la línea que les mostré hoy, como les hablaba al principio, tenemos muchos otros proyectos. Entonces, si te interesa, podemos establecer alguna colaboración con nuestro profesor líder, que es el profesor Carlos Cifuentes. Siempre estamos bastante abiertos a nuevas colaboraciones, y pues simplemente comunícate con nosotros, y vamos viendo cómo podemos establecer una red de colaboración. La idea es esa, siempre hacer crecer los colaboradores que podamos tener para tener mucho más impacto con estas soluciones. Así es, nos puedes escribir por Facebook. Bueno, si es que no hay más preguntas, vamos a pasar a agradecer a Sergio con esta gran exposición, con este gran seminario que es robots móviles que interactúan físicamente y cognitivamente con personas en procesos de rehabilitación. Ahora les voy a hacer una pequeña presentación sobre los próximos seminarios. Esto es nuestro primer seminario con el ingeniero Sergio. Vamos a tener el próximo seminario el sábado 24 de octubre
luego el 14 de noviembre, el 28 de noviembre, el 12 de diciembre y el 19 de diciembre. El próximo evento lo vamos a tener con Natalia. A ver si me pueden ayudar con la imagen. Bueno, Natalia es ingeniera, es parte del Centro de Biomecatrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nos va a presentar un tema importante, ¿no? Que es robótica de asistencia social, una herramienta para asistir cognitiva y fisiológicamente a los procesos de rehabilitación. Los esperamos el 24 de octubre a las 7 de la noche, hora Perú, México, Ecuador y Colombia, y a las 9 de la noche en Argentina y Chile. Entonces nos estamos viendo y una vez más le agradecemos al ingeniero Sierra por esta grandiosa exposición que nos ha dado, ¿verdad? Muchas ideas, ¿no? Muchas ideas de desarrollo que próximamente quizás lo vamos a lanzar y los invitamos una vez más a formar parte de la comunidad. Lo escriben por interno o nos pueden escribir también al Facebook. Vamos a estar atentos para que sean parte de robótica biomédica. Eso es todo, gracias. Cuídense. Gracias.